Mi padre me humilló frente a todos diciendo que solo era una carga. Esa noche me fui sin decir nada. Un mes después, mi hermano preguntó por qué ya no le enviaba dinero. Solo respondí, no quise seguir invirtiendo en quien ya lo tenía todo, menos a mí. Después, los vi descubrir lo que realmente significa mi ausencia. Me llamo Daniel, tengo 28 años, y desde que tengo memoria, he sido el otro. No el hijo ejemplar, no el favorito, solo el que estaba ahí. Mi hermano menor, Julián, era el orgullo de la familia. El niño de oro, estrella del fútbol, estudiante sobresaliente, el trofeo viviente de mis padres. Y yo, bueno, yo era el que reparaba su coche cuando lo chocaba, el que pagaba sus multas de estacionamiento para que no lo castigaran y pudiera irse a Cancún, el que inventaba excusas cuando se ausentaba en Navidad, solo para evitar discusiones. Algunos lo llamaban ser un buen hermano mayor. Yo lo llamaba ser invisible con billetera. Las cosas eran más llevaderas cuando vivía en otra ciudad. Me mudé a Chicago tras graduarme, conseguí un trabajo en el área de tecnología y poco a poco, construí una vida tranquila. Un apartamento pequeño, ingresos estables, paz. Pero cada vez que regresaba a casa, ya fuera por cumpleaños, bodas o cuando mi madre decía extrañarme, volvía a ser el extra, el invitado de piedra en mi propia familia. Las conversaciones giraban en torno a Julián, sus ascensos, su nueva novia, la carrera solidaria que corrió en otoño. Incluso cuando compartía noticias importantes, como mi ascenso a analista senior, apenas recibía una mueca. Mi madre sonreía de manera educada pero ausente, ya cambiando el tema al viaje de negocios de Julián a Dubái. Mi padre gruñía algo sobre que los trabajos de oficina no eran reales, y acto seguido cambiaba el canal al partido de fútbol. Aún así, seguía apareciendo, no porque pensara que las cosas cambiarían, sino porque tenía una pequeña esperanza de que, tal vez, algún día me vieran, me valoraran o, al menos, reconocieran mi esfuerzo. Regalaba algo cada Navidad. Durante la pandemia, cubrí parte de su hipoteca cuando los ingresos se ajustaron. Transfería a Julián $500 por aquí, 300 por allá, siempre con un solo hasta el viernes y un mensaje de agradecimiento que parecía automatizado. Mis padres nunca preguntaron de dónde salía ese dinero. Asumían que yo estaba bien. Tú no tienes familia propia, dijo mi madre una vez. Puedes permitirte ayudar a tu hermano. Y llegó el cumpleaños número 60 de mi padre. Una barbacoa en el jardín. Nada ostentoso, solo familia, vecinos y platos de papel llenos de hamburguesas. Volé para estar ese fin de semana. Ayudé a mi madre a colgar decoraciones el viernes por la noche, incluso pagué el pastel cuando se dio cuenta de que el que había pedido era demasiado pequeño. El sábado, al mediodía, la casa ya estaba llena. Julián llegó tarde, como siempre, luciendo un reloj nuevo y con su novia Tessa, que acababa de lanzar un canal de YouTube sobre vida minimalista mientras llevaba sandalias de $400. Mi padre se iluminó al verlo, lo abrazó, rió como si no hubiera sonreído en semanas. Luego me miró a mí, asintió una vez, y volvió con Julián como si yo fuera un vecino que trajo papas fritas. Llegó la hora de la cena, el alcohol empezó a correr. La gente se reunió alrededor de la fogata, compartiendo anécdotas y riendo en ese nivel superficial que se da cuando hay tensiones sin resolver escondidas bajo años de silencio. Fue entonces cuando pasó. Tal vez fue mi primo Sergio, un poco pasado de copas, quien me preguntó en qué estaba trabajando. Les conté sobre un sistema de seguridad que ayudé a diseñar para una empresa de logística, y cómo había ahorrado miles al mes. La conversación duró menos de un minuto antes de que Julián la interrumpiera hablando de un negocio que cerró la semana anterior. Mi padre lo aplaudió en la espalda, sonriendo. «Eso es lo que digo yo», exclamó orgulloso. «Así es como se marca la diferencia». Solté una risa, no por alegría, sino de esa vacía e incrédula que nace cuando comprendes que jamás estarás a la altura. «Supongo que mi rol es pagar las cuentas, ¿no?», bromeé. Mi padre se giró, copa en mano, y lo dijo lo bastante alto para que todos en el patio lo escucharan. «Siempre has sido una carga, Daniel. El que importa es tu hermano». El mundo no se detuvo. Nadie soltó su bebida ni hubo gritos de sorpresa. Solo unas risas incómodas. Mi madre intentó callarlo, pero ya era tarde. Sentí que el estómago me caía al suelo. No porque me sorprendiera, sino porque, por primera vez, lo había dicho en voz alta. No reaccioné como en las películas, no gritando, ni tirando una copa, ni saliendo furioso. Simplemente me quedé quieto unos segundos, asentí con la cabeza, entré a la casa, tomé mi maleta, reservé un vuelo temprano de regreso a Chicago y me fui. Sin notas, sin despedidas, solo silencio. Los días siguientes fueron extrañamente tranquilos. Ni mensajes, ni llamadas, ni fingidas muestras de interés de parientes que jugaban a ser neutrales. Me concentré en mi trabajo, en mí mismo. Cancelé la transferencia mensual que enviaba a Julián mientras se ponía en pie. Corté el plan familiar de teléfono que yo seguía pagando, incluyendo los datos que él usaba para escuchar música en el gimnasio. Cerré la sesión de la cuenta de Netflix compartida. Me fui desvaneciendo de sus vidas económicas, una suscripción a la vez. Pasaron 3 semanas. Una noche, mientras preparaba la cena, sonó el teléfono. «Julián». Un mensaje breve,
molesto. ¿Por qué dejaste de enviarme dinero? Lo miré unos segundos y escribí. No quería desperdiciarlo en alguien que ya tiene todo lo que importa. Jamás había pulsado enviar tan rápido. A partir de ahí, las cosas se pusieron interesantes. Mi madre llamó unos días después. No respondí. Luego vino una avalancha de mensajes. Primero preocupados, luego culpabilizadores, y finalmente furiosos. Estás siendo inmaduro. Somos familia. Julián te necesita ahora. No respondí a ninguno. No era crueldad, era límite, pero lo que no esperaba era la velocidad con la que todo empezó a tambalear sin mi apoyo. Al principio fueron pequeñas señales, indicios de que la estructura que yo había sostenido en silencio durante años comenzaba a ceder. La primera llamada vino de mi tía Laura. Ella nunca tomaba partido, siempre en segundo plano con sus encogimientos de hombros y sonrisas educadas. Pero esta vez, no fue tan neutral. Daniel, dijo ella, después de que dejé que su primera llamada se fuera al buzón de voz y volvió a marcar de inmediato. Tu mamá está destrozada. Dice que Julián está atrasado con el alquiler y que ella y tu papá están usando sus ahorros para ayudarlo. ¿Qué está pasando? No respondí al instante. Me quedé en silencio, mirando la pared como si de algún modo fuera a darme permiso para decir lo que llevaba años callando. Dejé de ayudar, dije, con frialdad. Supongo que eso significa que nunca fue realmente dinero de Julián. Se hizo un breve silencio al otro lado de la línea, hasta que ella suspiró. Ya sabes cómo son. No piensan en las consecuencias hasta que están hundidos en ellas. Tal vez es la única forma en que aprenderán. Colgué. Y a partir de ahí, todo se desmoronó, o mejor dicho, todo se reveló, dependiendo de cómo se mire. Sin los $500 que solía enviarle a Julián cada 2 semanas, se atrasó 2 meses con la renta. Sus tarjetas de crédito empezaron a acumular deuda. Tessa, que consideraba trabajo duro seleccionar filtros para sus miniaturas, lo dejó en cuanto su Venmo comenzó a rebotar. Publicó un vídeo entre lágrimas titulado Dejando una relación tóxica, mi verdad, que recibió más visitas que todo su contenido anterior junto. La ironía no se me escapó. Lo que nadie vio venir fue lo siguiente: la situación económica de mis padres también se desmoronó. Cuando era más joven, mi padre solía decir con orgullo que los hombres de verdad sabían manejar el dinero sin quejarse. Lo que no mencionaba era toda la ayuda silenciosa que recibía, los $800 que le daba cada Navidad para reparar la casa, o el préstamo que pagué por él en secreto tras el fracaso de un negocio hace 5 años, porque, según mi madre, no podía soportar la vergüenza. Ahora que ya no estaba yo limpiando todo detrás de ellos, la realidad los alcanzó. Les cortaron el internet. Mi madre tuvo que cancelar su club de lectura porque ya no podían recibir gente en casa. El camión de mi padre fue embargado. Descubrimos que había estado abriendo líneas de crédito a nombre de Julián, algo que nadie confesó hasta que los cobradores empezaron a llamarlo directamente. Y lo que más me dolió, nadie acudió a mí. No directamente. Fueron con Laura, mi tía, con Sergio, mi primo, incluso con un antiguo compañero de secundaria que aún vivía en el vecindario. Supongo que pensaron que otra persona podría hacerme entrar en razón. Uno incluso intentó darme una lección de moral por LinkedIn. Sí, LinkedIn. La gota que colmó el vaso fue el correo de mi madre. Asunto: vuelve a casa. El mensaje era corto, pero cada palabra parecía sacada de algún manual titulado Cómo manipular sin pedir perdón. Tu padre no está bien. Julián está haciendo todo lo que puede. Sé que estás enojado, pero esta familia te necesita. Siempre te ha necesitado. Por favor, piensa en lo que realmente importa. Lo leí 5 veces. Abrí un borrador para responder, y lo borré. ¿Por qué? ¿Qué iba a decir? ¿Que sí pensaba en lo que realmente importaba? Que lo hice durante 28 años, y aparentemente nunca fui yo lo que importaba. Que mientras ellos celebraban los logros de Julián, yo limpiaba los platos en la cocina. Que cuando terminé la universidad, me enviaron una tarjeta por correo firmada con prisas, pero para la graduación de secundaria de Julián alquilaron un barco. Opté por el silencio, y por primera vez, sintieron lo que era verdaderamente extrañarme. No a ese yo que medio escuchaban en la mesa, no al que resolvía sus problemas sin hacer ruido, sino al que habían dado por sentado cada día. Y ese silencio, con el tiempo, se volvió ensordecedor. Laura me escribió otro mensaje: tienes que ver esto. Lo acompañó con una captura de pantalla de una publicación de Facebook de mi madre. Era una foto de ella y mi padre sentados en un porche que claramente no era el suyo, probablemente prestado solo para la imagen. El pie de foto decía: la familia no se trata de dinero, se trata de amor. Algunos lo olvidan cuando se alejan. Los comentarios estaban llenos de corazones y elogios de gente que no sabía ni la mitad de la historia. Que padres tan fuertes, son un ejemplo. Yo no comenté, no di me gusta, solo lo miré, sintiendo algo difícil de definir. No era rabia, no era tristeza, era una claridad fría, como si, por fin, las piezas encajaran. Esto no era nuevo. La diferencia era que, esta vez, no lo estaba tapando. Pero lo que vino después sí fue inesperado. 2 semanas después de esa publicación, recibí una carta. No un correo electrónico, no un mensaje de texto, una carta real, sobre
tinta azul. Mi nombre escrito con esa caligrafía apretada que mi madre usaba cuando quería verse formal. La habían reenviado a través de mi antigua dirección, la que usaba cuando me mudé por primera vez al salir del colegio. La abrí despacio, esperando más culpabilización disfrazada o alguna súplica pasivo-agresiva. Pero lo que encontré fue algo distinto. Una hoja escrita a mano, con marcas de lágrimas en una esquina y una mancha de café en la parte inferior, como si hubiera derramado algo mientras trataba de reunir el valor para escribirla. No era una disculpa, por supuesto que no, pero era otra cosa. Daniel, sé que probablemente no leerás esto. Y si lo haces, pensarás que solo estoy poniendo excusas. Tal vez tengas razón. Tal vez merezca tu silencio. Pero necesito explicarte algo. Tu papá no está bien. No quiere decirlo, pero el doctor habló de su corazón. Tiene miedo. Por eso se comporta así. Por eso dice cosas hirientes. Julián también está mal. No es tan fuerte como crees. Nunca lo fue. Tú siempre fuiste en quien confiábamos. No porque no te quisiéramos, sino porque siempre resolvías las cosas. Eras firme, confiable. Tal vez no fue justo. Tal vez nos apoyamos en ti demasiado. Pero Daniel, las familias cometen errores. Y ahora, estamos derrumbándonos. Te necesitamos. Por favor, vuelve. Eso, en teoría, debería haberme roto. Debería haber despertado esa vieja culpa que solía cargar como una segunda piel. Pero no. Lo que sentí fue otra cosa, agotamiento. No el que se soluciona durmiendo, sino el que se acumula con los años, cuando uno lleva demasiado peso sin descanso. Aún así, una parte de mí no pudo evitar preguntarse si era cierto lo del corazón de mi padre, si Julián realmente estaba luchando, si todo lo que me ocultaron durante años era más frágil de lo que aparentaban. Entonces hice algo que no hacía desde hacía mucho tiempo: busqué. No llamé, no pregunté, investigué. Encontré el perfil de LinkedIn de Julián. Todavía aparecía como consultor freelance, sin publicaciones en 6 meses. La empresa en la que había trabajado antes ya lo había eliminado discretamente de su página de equipo. Busqué en registros públicos. Había sido desalojado 2 veces. Luego revisé la situación de la casa de mis padres. Estaba en pre-ejecución hipotecaria. Y de repente, todo encajó. Las cartas, las publicaciones, los llamados de familiares con los que no hablaba desde hacía años. No estaban contactándome por cariño o por interés genuino. Lo hacían porque el banco ya no atendía el teléfono. Pero lo que no sabían era lo que había hecho yo apenas una semana después de salir de aquella reunión familiar en el patio. Mientras seguían celebrando con ensaladas y aplaudiendo el último emprendimiento de Julián, yo me había puesto a buscar propiedades. Me enfoqué en su barrio, en su calle, y compré una casa. No para vivirla ni para alquilarla. La compré para tenerla. Era una casa antigua, a 2 puertas de la suya, con varios problemas estructurales y un techo que pedía a gritos una reparación. La pagué en efectivo. Organicé las reformas a través de una empresa fantasma, sin ningún vínculo directo conmigo. Cambié el buzón, dejé un coche viejo estacionado en la entrada para simular abandono. Nadie notó nada, pero lo harían pronto. Mientras ellos se rompían la cabeza tratando de entender por qué el banco había dejado de tener paciencia, por qué las facturas no dejaban de acumularse o por qué el colchón financiero de Julián había desaparecido, otra cosa se estaba gestando en silencio. Y todo estalló un miércoles lluvioso. Estaba trabajando desde casa cuando entró una llamada de un número desconocido. No la atendí. Minutos después, otra, esta vez de mi madre. Contesté. Su voz sonaba temblorosa, al borde del llanto. Daniel, dijo, alguien compró la casa de al lado. Eres tú, ¿verdad? Guardé silencio. Podía oír cómo intentaba contener las lágrimas. Vi tu nombre en el permiso de obra, continuó, con la voz quebrada. Has estado aquí todo este tiempo, mirándonos. No dije una palabra, solo dejé que el silencio hablara. No entiendo. ¿Por qué harías esto? Entonces respondí, con voz serena, firme, como si hubiese ensayado esa frase durante semanas. Porque necesitaba ver qué ocurría cuando uno deja de cargar con el peso ajeno. Ella rompió a llorar. No era un llanto escandaloso. Era el sonido apagado de alguien roto por dentro. Daniel, lo estamos perdiendo todo. Ya me perdieron a mí, respondí, y colgué. Pero ahí no terminó todo. Lo que vino después fue el verdadero derrumbe. Julián, que llevaba más de un año sin empleo estable, trató de manipular la historia en redes sociales. Escribió una publicación, luego borrada, en la que me acusaba de haber abandonado a la familia por rencor. Decía que yo era tóxico, incluso abusivo. Pero yo no necesité pruebas. No tuve que mostrar capturas ni transferencias bancarias. Las personas recordaban. Recordaban al primo a quien pagué los libros de la universidad, al tío cuya factura médica cubrí, a la sobrina a quien le compré una laptop durante el encierro. Me escribieron en privado. No lo sabíamos, decían. Perdón, no necesitaba aplausos. Solo que, por una vez, vieran con claridad. Y ahora, mientras los carteles de ejecución hipotecaria aparecen y el grupo familiar queda en silencio, yo me siento en el porche de aquella casa que restauré en la misma calle, con una taza de café en la mano, observando desde la distancia. No lo hago por venganza, lo hago por entendimiento. A veces, la única forma de enseñar cuánto vales es haciendo sentir tu ausencia. Creí que ahí cerraba la historia, que, con eso,
se habría aprendido la lección. Pero entonces llegó un sobre. Esta vez no era de mi madre, era de Julián. Dentro, un cheque firmado y una nota que decía simplemente, ganaste. Y en ese momento me di cuenta de que seguía sin entenderlo. Porque nunca se trató de ganar. Me quedé mirando ese cheque mucho rato. No era gran cosa, apenas alcanzaba para un mes de alquiler en una ciudad decente. Pero el mensaje detrás lo decía todo, ganaste. Como si esto hubiera sido una competencia. Como si al fin ser reconocido, valorado, priorizarme, hubiese sido una especie de juego infantil. Ahí lo comprendí. No entendían nada. Yo no había dado un paso al costado para probar un punto, ni para vengarme, ni siquiera para herirlos, aunque no voy a mentir, su dolor, en ocasiones, se sentía como una forma de justicia. No, simplemente, ya estaba harto. Harto de ser su cajero emocional, su mecánico gratuito, su sombra. Cansado de ser visible solo cuando algo se rompía, faltaba o se debía pagar. Y aún en medio de su caída, seguían sin soltar la idea de que yo era el problema, solo por decidir soltar yo primero. No rompí el cheque, tampoco lo enmarqué. Lo guardé en el fondo de un cajón, sin abrirlo siquiera, como un vestigio de la vida que había dejado atrás. Y entonces hice lo impensado, seguí adelante. Vendí la casa que había comprado. Ni siquiera pasé a despedirme. La tomó un inversor local, y según supe, planeaba demolerla para construir algo nuevo, desde cero. Me pareció justo. Ya no quería seguir observándolos derrumbarse. No quería ser el espectador desde la sombra. Quería algo distinto. Una vida en la que importara. No por lo que pudiera ofrecer, no por lo que pudiera arreglar, sino simplemente por existir. Empecé a decir que sí a cosas que antes siempre dejaba para después. Reservé un viaje a Islandia, sin compañía, sin itinerario, solo yo y una cámara. Me inscribí en clases de cocina porque estaba cansado de las cenas solitarias y los platos recalentados. Incluso me uní a un grupo de senderismo local. Antes, cuando mis compañeros de trabajo me invitaban, me parecía una pérdida de tiempo. Pensaba, ¿para qué quiero pasar un sábado con desconocidos? Lo que no imaginaba es que algunos de esos extraños terminarían siendo más cercanos que mi propia familia. Fue durante esa nueva rutina que conocí a Dani. Directa, inteligente, con esa costumbre de señalar cuando alguien se menospreciaba. Ella notó que siempre me presentaba diciendo primero mi profesión. Un día, en una cafetería, me dijo, no eres tu trabajo, a menos que quieras serlo, pero es una caja muy pequeña para vivir allí. Empezamos con caminatas tranquilas con café en mano, llamadas que empezaban tarde y se alargaban hasta que el silencio del amanecer nos envolvía. Y por primera vez en años, no sentí que tenía que ganarme el afecto de alguien. No necesitaba costear los sueños de otro para sentirme bienvenido. Con Dani, simplemente era yo. Una noche, casi un año después de haberme alejado de mi familia, recibí una llamada desde un número desconocido. No contesté. Dejaron un mensaje. Era la voz de mi padre. Sonaba áspera, más lenta de lo que recordaba, incluso más débil. Daniel, no sé si este número sigue activo. No tengo claro qué decir. Solo, te extrañamos. Tu madre también. Julián, bueno, está intentando encaminarse. Pero yo, me equivoqué, hijo. Durante mucho tiempo. Y sé que decirlo ahora tal vez no signifique nada. Pero si algún día quieres hablar, aquí estaré. No lloré, tampoco sonreí. Me quedé en silencio, con el teléfono en la mano, escuchando a un hombre que había pasado su vida midiendo el cariño según la utilidad, dándose cuenta al fin de que el precio de su orgullo había sido el silencio. No devolví la llamada, al menos no de inmediato. Pasó una semana, luego otra. Un domingo, mientras Dani y yo doblábamos ropa en nuestro nuevo apartamento, como solía decir, le mencioné. Estoy pensando en escribirle. Ella levantó la vista. ¿Por qué quieres cerrar el ciclo? No, respondí, porque ya estoy listo. La carta que le envié no fue cruel ni distante. No llevaba dramatismo, solo era sincera. Papá, recibí tu mensaje. He pasado mucho tiempo intentando entender por qué todo fue como fue. No te escribo para hacerte sentir culpable. Solo quiero que sepas que necesitaba alejarme. Necesitaba espacio para descubrir quién era fuera de las expectativas que tenían sobre mí. No fui nunca una carga. No voy a volver para arreglar nada. Pero estoy dispuesto a hablar, bajo mis propios términos. Si puedes aceptar eso, aquí tienes mi número. La envié sin quedarme esperando junto al teléfono, sin contener el aliento. No dejé espacio para esperanzas vacías. Había construido algo firme, algo mío. No necesitaba una disculpa para seguir adelante, pero si llegaba, estaba dispuesto a escucharla. Semanas después, recibí un mensaje de un número desconocido. Gracias. No merezco esta oportunidad, pero la voy a aprovechar. Era él. Nos reunimos para almorzar pocos días después. Solo nosotros dos, sin grandes declaraciones, sin redenciones épicas. Solo dos personas rotas a su manera, intentando conversar. Me preguntó sobre mi trabajo, sobre mi vida, sobre Dani. Dijo su nombre como si realmente le importara, no como si representara un desvío de la vida que él había imaginado para mí. En un momento dijo, la verdad, arruiné muchas cosas. Asentí. Sí,
Lo hiciste. No se alteró, solo bajó la cabeza y devolvió el gesto. Estoy intentando ser mejor, dijo, aunque sea tarde. No es tarde, le respondí, solo que ya no vamos por el mismo camino. Así fue como empezó mi proceso de sanar. No fue un perdón perfecto, ni un regreso a lo de antes. Fue construir algo nuevo, más sencillo, más lento, más firme. Con Julián pasaron meses sin contacto. Supe por otros familiares que había conseguido un empleo estable. Nada de startups, nada de planes para hacerse rico de la noche a la mañana. Solo trabajo real. Eventualmente me escribió, no para pedirme nada, solo con un mensaje. No entendía lo que te estaba pidiendo todos esos años. Ahora lo comprendo. Lo siento. No respondí enseguida. Cuando lo hice, escribí, te creo. Vamos paso a paso. Y así lo hicimos. De eso ya van 2 años. Hoy, mi vida se ha vuelto tranquila, estable. No tiene giros sorprendentes ni grandes escenas que contar. Es mi vida, sin adornos ni expectativas externas. Trabajo en lo que me gusta. Llego a casa, cocinamos juntos, reímos. A veces salimos a caminar, a veces solo compartimos el silencio. Me doy espacio para descansar sin sentir culpa. Mantengo contacto con mis padres. Les escribo en fechas importantes, hablamos cuando se da. Ya no hay presión, ni esa necesidad constante de rendir cuentas. Con Julián, nos vemos de vez en cuando. Charlamos sin prisa, sin la sombra de todo lo que fuimos o dejamos de ser. Solo 2 hermanos reconstruyendo una conexión desde lo cotidiano. He aprendido que no todo tiene que resolverse con un gran perdón ni con la idea de volver al pasado. A veces sanar es simplemente avanzar, sin cargar lo que ya no sirve. A veces basta con reconocer que uno también merece paz, sin tener que sacrificarla para complacer a otros. No busqué un final perfecto. Lo que tengo ahora no es lo que imaginé años atrás, pero es auténtico. Y eso, para mí, es suficiente. No fui el problema, fui la estructura que sostuvo demasiado. Y hoy, sin cargar a nadie más, soy quien sostiene lo que he construido con mis propias manos. Y eso, por fin, me basta.